enfermedad celíaca es una afección del intestino delgado que se da como consecuencia de cuando el mismo es expuesto a una proteína que se encuentra en el trigo llamado gluten, generando una inflamación a nivel del intestino delgado con posterior atrofia del mismo. Y esto trae como consecuencia una mala absorción de determinados nutrientes. Bueno, en grandes líneas podemos hablar de manifestaciones intestinales y extraintestinales. Las manifestaciones intestinales pueden darse por diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal, meteorismo. Y las manifestaciones extraintestinales son muy variadas. Hay manifestaciones desde el punto de vista neurológico, como por ejemplo migrañas. Hay manifestaciones desde el punto de vista dermatológico, afecciones de la piel, afecciones del pelo, afecciones de la uña. Así como también hay manifestaciones ginecobstétricas, pacientes que tienen su menarca tardía, ciclos irregulares, alteraciones de la fertilidad, alteraciones del embarazo. Todos estos son manifestaciones que hemos conocido en los últimos años de la enfermedad celíaca. Como principal grupo de riesgo vamos a definir a aquellos familiares de primer grado de un paciente ya diagnosticado de enfermedad celíaca. Esta enfermedad tiene una carga genética, por lo tanto, aquellos hermanos, hijos, padres de un paciente celíaco estamos obligados a estudiarlos. Y también se han definido otros grupos de riesgo. Por ejemplo, los diabéticos tipo 1, insulinodependientes, es un factor de riesgo en el cual debemos descartar siempre una enfermedad celíaca. Afecciones tiroideas, la tiroiditis autoinmune, aquellos pacientes portadores de un síndrome de Down, son todos grupos de riesgo para la enfermedad celíaca en el cual estamos obligados a descartarla. Hasta ahora se conoce un solo tratamiento, que es la dieta libre de gluten. La dieta libre de gluten nos va a permitir que esa vellosidad intestinal que se encuentra atrofiada se pueda recomponer y este paciente va a tener una calidad y un estilo de vida totalmente normal si cumple la dieta adecuadamente. La evolución de esta enfermedad es una enfermedad crónica, ¿tá? Por lo tanto, este paciente celíaco va a ser celíaco siempre y por lo tanto va a tener que cumplir con la dieta el resto de su vida. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que no cumplen la dieta? Bueno, esto va a mantener esa inflamación a nivel del intestino delgado, la atrofia vellositaria con alteraciones en la absorción de nutrientes importantes como el hierro, el calcio, ¿tá? Lo cual puede traer consecuencias importantes en la salud del mismo. Y así también como se ha también descrito determinadas neoplasias, ¿tá? Como linfomas a nivel digestivo y otro tipo de tumores en pacientes que no cumplen adecuadamente la dieta y que mantienen la actividad inflamatoria a nivel intestinal. Por lo tanto, es muy importante concientizar y darle información al paciente para que de alguna forma pueda cumplir esta dieta. El término de intolerancia al gluten es algo que en los últimos tiempos también es algo muy nombrado. Tienen similitudes en ambos, que el gluten es quien despierta los síntomas y muchas veces los síntomas son muy parecidos en cuanto a la diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal. La gran diferencia es que el celíaco tiene un daño celular, un daño en la mucosa, ¿tá? Y que el intolerante al gluten no presenta daño, ¿tá? Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, ambos se van a ver beneficiados en hacer una dieta libre de gluten. Pero en aquel intolerante al gluten la dieta no tendrá que ser tan estricta porque sabemos que no está habiendo un daño microscópico y no va a haber un daño en la nutrición del paciente. Hace 30 años atrás aproximadamente recuerdo un gran profesor de gastroenterología, el doctor Ceballos, quien en una conferencia nos describió el diagnóstico de la enfermedad celíaca con la imagen de un iceberg, diciendo que bueno, que tal vez estábamos viendo la punta del iceberg, pero que la base muy ancha todavía no la estábamos viendo. Y yo creo que en el correr del tiempo, el avance del conocimiento y con nuevas técnicas diagnósticas, hemos empezado a ver esta base del iceberg en manifestaciones mucho más pequeñas de la enfermedad celíaca. Hemos aprendido a buscarla y a diagnosticarla de esta forma. Y creo que eso puede ser una de alguna forma, de la explicación de por qué el diagnóstico hoy es mucho más común que hace 30 años atrás. Creo que esto que se conmemora el Día de la Enfermedad Celíaca
de alguna forma nos tiene que llevar a tomar conciencia de la enfermedad como sociedad. Es importantísimo que todos sepamos de qué forma y sobre todo porque el paciente celíaco lo conoce, pero el resto tenemos que colaborar con todo aquello que sobre todo que es la contaminación cruzada. Por ejemplo, si estamos en un asado familiar o entre amigos, saber dónde se va a cortar el pan en la misma tabla, no sé, en la cual se va a cortar la carne, pequeños detalles, dónde se va a guardar en el hogar la harina de trigo y que no contamine el resto de los alimentos. Si uno concurre a comer afuera, la importancia de que se conozca que no puede, por ejemplo, haberse freído las papas fritas en el mismo lugar donde se hicieron las milanesas. Hay una cantidad de detalles que creo que como sociedad tenemos que aprender a conocer y de esa forma ayudar a disminuir todo aquello que sea contaminación cruzada del gluten.